¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista en Antofagasta Televisión. Y en esta oportunidad vamos a hablar de temas relacionados con el país. Una mirada país, una mirada respecto a la República, en base a nuestro invitado y también los motivos que lo trae a Antofagasta. Nos acompaña el académico, economista Luis Rivero, también ex rector de la Universidad de Chile y actualmente gran maestro de la Gran Logia Chilena. Bienvenido a la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted tuvo una figuración pública relevante como rector de la Universidad de Chile en momentos de transformación, en momentos de temas que son parte del debate también hoy en día. Me comentaban de que su visita a Antofagasta corresponde a el aniversario de la Gran Logia, son 154. No es un poco tiempo. Son 154 años y hay un tema que se va a conversar que es el tema de la República, instituciones. ¿Cuál es el tema central? El tema de los valores republicanos, que en nuestra opinión se han desgastado, se han diluido, y eso nos está causando grandes perjuicios como nación. La Gran Logia de Chile, que fue fundada hace 154 años, contribuyó mucho a la discusión sobre la institucionalidad. Fue, yo diría, una institución republicana en esencia, que ayudó a diseñar el sistema político, el sistema educacional, el sistema de salud pública, ¿no es cierto?, a lo largo de todo este tiempo, con gran énfasis en los temas, yo diría, de la institucionalidad política en el siglo XIX y con gran preponderancia de los temas sociales y económicos durante el siglo XX, ¿no? Que ahí obviamente hay que mencionar cosas como la Corfo, la Ley de Educación Primaria Obligatoria, el Código del Trabajo, o sea, una serie de cosas que dieron vida a acciones importantes en la República y que estuvieron asociadas a este rol de la masonería y de los miembros de la masonería. Uno escucha muchas veces hoy entre los jóvenes, y es entendible también este discurso, usted también lo escuchó como rector, de que no se sienten representados por este país, lo ven ajeno, como lo ven ajeno, no se sienten parte de. Y ese elemento y esa discusión se puede ver en lo que fue el funeral de Patricio Aylwin, figura relevante en su momento de la historia, pero alguien ajeno y distante. En esa discusión, o en ese nivel de discusión, ¿dónde entran los valores republicanos? Bueno, yo creo que ahí hay un elemento central justamente. Aquí hay un quiebre generacional, sin ninguna duda, y eso es natural. Las generaciones jóvenes, ¿no es cierto? Yo convivo con los jóvenes en la universidad, sienten de manera muy distinta y tienen acceso a información muy distinta a la que tenemos acceso, ¿no es cierto?, los que ya pasamos la barrera de la juventud. Y por lo tanto nuestro país ha descuidado esa necesaria ligazón que tiene que haber entre ellos y el resto de la sociedad chilena. Y hemos permitido que la gente joven, ¿no es cierto?, simplemente tenga otros sentimientos, otras visiones. No nos hemos preocupado de la educación en un sentido amplio, ¿no? Nos hemos preocupado de la instrucción, que es distinto. O sea, siempre le digo a mis estudiantes, yo les puedo enseñar a resolver una ecuación de segundo grado, ¿no?, o a recitarles, ¿no es cierto?, lo que ha sido el desarrollo del transcurso histórico de Chile. Pero a mí me interesa mucho más formar personas, formar ciudadanos que tengan una visión distinta, porque es la visión de la gente joven sobre el país, sobre sus retos, sobre la necesidad de cambiar algunas cosas. Hemos fallado en eso y por lo tanto hemos permitido esta disgregación, que los jóvenes son una cosa, como quien dice otro país, ¿no es cierto?, y nosotros que vivimos todavía con estas reminiscencias de cómo era todo en el pasado. ¿Hemos dejado de lado el concepto de ciudadano? Hemos dejado de lado el concepto ciudadano, ese es el primer valor que se ha perdido. Hoy día el ciudadano tiene derechos, pero no tiene deberes. Cuando lo necesario es que haya un equilibrio entre derechos y deberes, nadie se siente, cree que los deberes son de los demás, no de uno. Desde luego hemos perdido el valor de la solidaridad. Eso también quedó en el pasado. Aquí le hemos enseñado incluso a nuestros jóvenes, aquí cada cual de acuerdo a su propia productividad. O sea, si al otro queda atrás, pues esto es competitivo, pura competencia, no hay colaboración. Ese es un valor que también ha desaparecido. El valor de la tolerancia. La República empleó largo tiempo justamente en aceptar que habían distintas visiones y que eran todas válidas. Pero en los últimos 30 o 40 años nos hemos dedicado a definir lo que es correcto y lo que es incorrecto, desde el punto de vista de las apreciaciones sobre temas políticos. Lo que acepto y no acepto. Exacto.
Hay intolerancia, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Los jóvenes son muy intolerantes, no les hemos enseñado a ser tolerantes. Claro, pero el joven también es un reflejo de lo que ve. Uno lo ve en la crianza, los hijos son lo que ven de los padres. Los buenos ejemplos se repiten y se comparten y se hacen parte. Y son evidentes y visibles en los jóvenes. Los adultos, los políticos, quienes dirigen hoy el país, no han estado a la altura, no han mostrado lo progresivo. Uno ve políticos más preocupados de enriquecerse, de lograr ciertas granjerías para su sector, y parece que los intereses del país suena como una novela o suena como un cuento de hadas y no algo real. Desgraciadamente es así, y los jóvenes observan eso. Los jóvenes ven todos estos verdaderos dramas para el país, ¿no es cierto?, que es la corrupción política. Ve el enriquecimiento ilícito, ve por otro lado las acciones de las empresas que se coluden desvergonzadamente para extraer recursos desde el consumidor medio. Y todas esas cosas hoy día es como si ocurren, ¿no es cierto? Tal como ocurren los partidos de fútbol, también ocurren todas estas cosas que son una vergüenza para la sociedad chilena. Y de nuevo, aquí lo que ha fallado es una educación que tenga un sentido de crear capacidad de evaluación de parte del ciudadano. Entonces, el ciudadano, estas cosas como que quedan en otra esfera, como que no nos afectan, son malas noticias, por supuesto, pero como que no constituyen parte, digamos, de la evaluación del conjunto, ¿no? Entonces, nuestros jóvenes particularmente, por supuesto que se sienten muy lejos de eso, y sienten, yo creo, además, ¿no es cierto?, que, bueno, ese es como otro país, y naturalmente esa disgregación, que antes tenía mucho que ver con la disgregación política, ¿no es cierto?, y la República hizo grandes esfuerzos por unificar al país, a veces esfuerzos que fueron muy dolorosos. Bueno, hoy día tiene esa misma desunificación, pero en términos generacionales. ¿La corrupción es algo nuevo o siempre estuvo y ahora nos estamos dando cuenta? No, yo creo que siempre hubo actos de corrupción, pero al nivel más bien generalizado y transversal que estamos observando hoy día, probablemente nunca antes en la República, ¿no? Y sobre todo, digamos, por esta colusión que se ha dado entre intereses empresariales e intereses políticos, ¿no? Cosas vergonzosas, ¿no es cierto?, como el caso de Corpesca o de Sokimich, yo creo que no eran cosas normales en el pasado. A lo mejor habían políticos corruptos, seguramente siempre hubo, pero no a este nivel, yo diría, casi institucional, en que incluso partidos políticos son mencionados, ¿no es cierto?, Se perdió como la vergüenza, se perdió el sentido se perdió de la lo... vergüenza. Se perdió la vergüenza porque este es un país que perdió también ese otro valor, ¿no es cierto?, el valor de que las cosas no son todas materiales. O sea, hay cosas espirituales, hay cosas de sentimiento, hay cosas de país que son importantes, pero todo se llevó a lo material. Y por lo tanto, las personas son juzgadas de acuerdo a lo que tienen. Y por lo tanto, el objetivo de tener empieza a justificar todas estas cosas. No era así en el pasado. Habían presidentes de la República, ¿no es cierto?, que se iban modestamente, todavía eso afortunadamente ocurre, ¿no es cierto?, y políticos que fueron senadores o diputados toda la vida que morían como una persona de clase media, ¿no es cierto? Pero hoy día uno observa una cosa muy distinta. Era la clase media ilustrada, digamos, de la cual se hizo tanta gala, digamos, durante décadas pasadas. Pero hoy día no. Hoy día parece ser, digamos, que el afán de enriquecimiento es parte de la regla del juego. Y todos estamos en eso. Entonces todo vale, digamos, incluyendo, ¿no es cierto?, actos de corrupción abierta. Ahí está la pregunta, porque la corrupción está en todo organismo y en toda institución está presente. Mientras haya personas, está la posibilidad que eso ocurra. ¿Cómo uno puede hacer frente a eso? Usted, cuando estaba al mando de la Universidad de Chile, hubo el caso Mopgate que se generó y usted lo enfrentó. ¿Cuál es el mensaje a los políticos, a los jóvenes, a los líderes, cuando en sus instituciones, en mi antejardín, como se dice, ocurren casos de corrupción? ¿Cómo hay que enfrentarlos? Yo creo que primero hay que poner todo sobre la mesa, porque esto de tratar de explicar, tratar de negar, yo creo que es mejor dejar que todo esto sea inspeccionado por quienes corresponden, los tribunales de justicia seguramente, o la Contraloría General de la República, primero. Segundo, que todo aquel cuestionado a un lado, mientras no se aclaren los hechos. No es al revés. Claro, no al revés. Y tercero, aquel que sale condenado fuera de lo que sea, fuera de sus cargos políticos, fuera de los cargos, ¿no es cierto?, administrativos, de cualquiera que sean las instituciones. A mí me parece que si no hay una disciplina en esto,
Me parece a mí que estamos jugando con fuego porque esto se va a convertir en una manera de hacer las cosas y hemos visto en muchos países del mundo que esto funciona casi como una parte de la legalidad, ¿no es cierto?, recibir dinero por debajo de la mesa. ¿Y usted cómo enfrentó ese caso como rector en esa oportunidad? Bueno, hice eso, digamos, desde luego puse todo encima de la mesa. Se hicieron todas las investigaciones que fueron larguísimas. Hoy en día vemos las defensas corporativas muchas veces en los partidos políticos. Desgraciadamente existe eso, uno no puede hacer defensa corporativa cuando hay hechos aislados que están asociados a personas, ¿no? Y hay que poner todos los hechos, digamos, en conocimiento de la justicia, colaborar desde luego. Muchas veces existe más bien la opción de concertarse para ocultar información. Eso lo estamos viendo, digamos, todos los días. Sí, el país, digamos, tiene un problema gravísimo. Mire, estamos investigando un general de ejército por enriquecimiento ilícito. ¿Cuándo había pasado algo así en la historia de Chile? Profesor, queda la impresión que cuando los sistemas políticos se empiezan a desgastar, llegan a un nivel de colapso y aparecen líderes totalitarios. El nombre o el apellido o el sector da lo mismo, porque se desgaste. Finalmente la sociedad dice, da lo mismo que llegue alguien que solucione el problema. Estamos viviendo un proceso de descomposición. Hay una posibilidad de poder reinstaurar valores en las nuevas generaciones donde la participación, donde el diálogo, donde hacer buena política, donde construir en vez de destruir, sea lo que nos esté guiando y no solamente destruir todo y quemar todo porque nada nos gusta. Es que yo creo que el único futuro que puede tener el país para seguir siendo eso un país es justamente fortalecer sus valores, fortalecer sus instituciones, ¿no es cierto? Y cambiar esta actitud liviana, esta actitud irresponsable que ha mostrado, ¿no es cierto?, la clase política así llamado, digamos, frente a todas estas circunstancias. Yo siento de que recuperar valores es fundamental y por eso yo he dado una lucha permanente por mejor educación. Este es un discurso, digamos, que viene desde los años 90, cuando era necesario recuperar la educación pública y no hizo eso nada. Todas las cosas que hicieron fueron muy cosméticas. Y mi argumento era, no sacamos nada con arreglar los edificios, dejarlos muy bonitos, digamos, para que los niños vayan a clase, si no mejoramos lo que está ocurriendo ahí dentro de la sala de clase. ¿Esta reforma le agrada cómo se está planteando? O sea, yo creo que esto no es una reforma educacional, es una reforma administrativa, una reforma financiera, pero la reforma educacional tiene que ver con lo que ocurre en la sala de clase. ¿Qué le estoy enseñando a los niños? ¿Qué le estoy enseñando a los jóvenes? Eso ni siquiera nos hemos preguntado. ¿Y qué deberíamos enseñarles? ¿Y con qué metodología? Eso no está en discusión. ¿Y con qué profesores? Eso tampoco se ha discutido. Son los mismos profesores que seguimos formando con este mecanismo de mercado, ¿no es cierto? Y que en definitiva nos deja totalmente insatisfechos desde el punto de vista de los resultados. Problema complejo, porque además la familia está fuera del sistema. Le enseñamos a la familia chilena que el problema de la educación es un problema de mercado. Y por lo tanto, la familia chilena cumple solo con dejar al niño en la puerta del colegio. Y pagar. Y paga, ¿no? Y entonces, claro, con ese tipo de educación, por cierto que los valores se debilitan, por cierto que la comunicación intergeneracional desaparece, y por cierto estamos enfrentando esta situación que nos pone en el riesgo del populismo, que es lo que aludías, ¿no es cierto?, que un día surge un líder, ¿no es cierto?, que promete hartas cosas, y por lo tanto, ¿no es cierto?, se convierte en una especie de tirano de vida corta, usualmente, ¿no es cierto?, o de vida larga, si se impone por la fuerza, pero que en definitiva no es el camino de salida para darle yo diría, una solución viable, una solución acorde con los valores que necesitamos restaurar en un país que los necesita. No somos tan negativos porque ya nos queda poco y vamos a terminar todos deprimidos después de esta entrevista, pero ¿ve algún aspecto o ve atisbos de estos valores republicanos en la sociedad actual, en los nuevos referentes políticos que están apareciendo? Yo los veo porque hay una motivación distinta, una motivación que creo que va en la línea correcta. Yo estuve recién en México. En México hay dos grandes partidos, que son como las coaliciones chilenas, el PRI y el PAN, uno más de progresista y otro más de derecha. Y el PRI y el PAN fueron siempre turnándose la presidencia del país, también, ¿no es cierto?, los gobernadores, que ahí se eligen en los estados. Y en el estado de Nuevo León, donde está Monterrey, que es una ciudad muy importante, una de las regiones más ricas del país, se eligió por primera vez a alguien que no era ni del PRI ni del PAN. Un nuevo líder, con una nueva visión, muy seria, muy responsable, no un populista.
Ese líder se impuso fundamentalmente porque supo usar las redes sociales. Y yo creo que ese es un mensaje. Yo creo que la modernidad tecnológica nos puede dar un camino de salida cuando seamos capaces de comunicar y de recibir, ¿no es cierto?, ideas a través del sistema y no solamente a través de los medios que están controlados por los mismos políticos, ¿no es cierto?, que en definitiva somos los que queremos apartar y castigar. El profesor, economista, académico, ex rector de la Universidad de Chile y gran maestro de la lógica chilena, Luis Rivero, gracias por haber estado con nosotros. Se nos hizo corto la entrevista. Son valores y temas que muchas veces la gente, todo es malo, todo hay que hacerlo de nuevo, pero hay que construir algo. No sé, si uno destruye todo, no queda nada. Yo creo que hay que combatir el negativismo también, pero para eso tienen que haber buenas propuestas. Y la gente, los chilenos, no son tontos, no son gente que se engañe. Yo creo que hay que darles propuestas transparentes, ¿no es cierto?, claras, con punto de partida y punto de llegada, no promesas en el aire, y yo siento que ese es un camino para poder salir de esta crisis en que estamos. Muy amable. Encantado. Ahí estamos conversando con Luis Rivero, gran maestro de la lógica chilena y una figura política desde la década de los 90 hasta la fecha relevante desde el mundo académico y también con un mensaje respecto a qué es finalmente la educación. De esta forma termina este espacio en la entrevista. Desde ya usted puede mantenerse en la sintonía de Antofagasta Televisión y revisar estas otras entrevistas en nuestro canal de YouTube, Antofagasta TV, la entrevista. Desde ya, gracias por su sintonía y continúe en las pantallas de TV.